todas las personas que nos ven desde la señal de Max TV, en tu programa Acompañándote. Para el día de hoy hay un tema que he preparado junto con una colega amiga. El tema de hoy es sobre la timidez. Hoy nos acompaña la psicóloga Cecilia Vallas, a la cual le doy la muy cordial bienvenida. ¿Cómo está, Cecilia? Muchas gracias, Fabiana. Contentísima pues de esta oportunidad y estar aquí en esta invitación con un tema muy importante pues para muchos padres y para muchas familias. Así es, ese tema de la timidez. Vamos a hablar primero qué es la timidez. Sí, bueno, la timidez definitivamente acompaña a muchos niños. En estas tempranas edades realmente los padres comienzan a darse cuenta que su hijo no conversa tal vez con la misma fluidez con personas nuevas, cuando llega a lugares nuevos, al saludar un poco se retrae, casi no mira a los ojos a los padres. Pues ese es ese momento en donde los padres dicen, ¿qué pasa? Mi hijo no actúa de una manera social tal vez para la edad como debe ser, ¿no? Entonces son características de evitación muchas veces de lugares nuevos, de personas nuevas, ¿no? Vemos así se ven los rasgos de timidez. En un momento dado el padre se preocupa y dice algo está pasando, ¿no? Ok, y esta preocupación de los padres me dices que puede ser propio de la edad o de circunstancias ya sean nuevas o algo que le esté pasando a los chicos. ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación? Sí, bueno, definitivamente sabiendo las características, yo sí considero que el padre, como lo dije al inicio, debe tener conocimiento definitivamente de qué es ser tímido, ¿no? Porque puede ser que sea algo temporal, algo que esté pasando por una circunstancia puntual, ¿no? El padre tiene que darse cuenta en qué momento sucede, cuándo está presentándose esto, por ejemplo, para lugares nuevos. De repente con los familiares no sucede, ¿no? Entonces, identificando en qué momento sucede, él puede darse cuenta si realmente es timidez o es porque lo expusimos a algo nuevo. Ok. ¿Y cómo podemos ir orientando un poco a los papás cuando hay cierta necesidad o papás dicen, yo quisiera que mi hijo tome iniciativas, yo quiero que mi hijo sea un poco protagonista o que tenga cierto liderazgo? ¿Qué le dirías tú a esos papás que tienen, como que se afanan en esto? Bueno, alrededor de mi práctica clínica, realmente, Fabiana, puedo decirlo, tengo papás que llegan muy preocupados diciendo, esto es algo ya fuera de lo normal, ¿por qué mi hijo no hace esto? Mi personalidad es así, se comparan mucho, ¿no? Y dicen, yo no era así a esta edad, ¿no? ¿Por qué yo a esta edad ya tenía amigos, ya salía, ya conversaba, yo saludaba a los adultos sin ningún problema? Mi hijo se queda, para poner un ejemplo, ¿no? Mi hijo se queda en un cumpleaños pegado a mí y no va con sus amigos, ¿no? Yo sí considero que el padre tiene que distinguir si es un rasgo de su personalidad, efectivamente fomentarle para que supere estas sensaciones, no forzarlo. Porque como lo describes, hay papás que comienzan a forzar, a presionar a su hijo, generando que, todo lo contrario, ¿no? En vez de que tengamos una actitud positiva, un encuentro de niños nuevos o de situaciones o de familiares nuevos o de un viaje a un lugar y que hay papás que dicen, ve, habla con el señor de la tienda, compra, paga, y el niño temeroso dice, no quiero, ¿no? Pero el papá se enoja, lo castiga, puede llegar a retarlo, y lo que causa es un efecto totalmente contrario. Hay que evitar todo eso, realmente los padres tienen que darse cuenta porque lo que pueden generar es sensaciones totalmente contrarias, ¿no? Ok, ojo a los papás que escuchan esto, porque ustedes son importantísimos. Pueden ser un vehículo que ayude y que favorezca que los chicos tengan esta independencia, que tengan esta soltura, o también pueden provocar este efecto contrario que nos habla Cecilia, de poder paralizarlos más, de poderlos sentirse súper presionados por este mandato o este deseo del papá, que sea el chico algo que en realidad todavía no lo es o que no tiene las habilidades, por lo que me hablabas de la edad, para poderlo afrontar, ¿verdad? Con este tema del saludo, me queda mucho de esto de los papás de quererles a los chicos salude y exponerlos muchas veces a ser muy cariñosos hasta con personas que ellos no conocen, ¿no? Sí, efectivamente, yo sí considero para muchos padres es como un desafío lograr que
sus hijos, pues, como sabes, es como que un poco ese sello de lo estoy haciendo bien, ¿no? Yo como mamá, como papá he transmitido lo suficiente porque estamos pensando en que sea educado, en que tenga muchas características, y yo sí considero de que hay que tener ciertas estrategias para ese momento. Entonces, a todos los papitos realmente los invito a leer más, a buscar esas estrategias para que ese saludo sea un momento agradable, que ellos lo puedan hacer progresivamente. Por eso en un momento vamos a poder dar sugerencias de cómo pueden manejarlo y podemos explayarnos más, pero una de las cosas que yo le digo a los papás es, bueno, justamente motiva a su hijo. Mira, mi amor, prepárelo. Vamos a ir a una reunión en donde vamos a estar, vas a encontrar a tus primos o vas a encontrar a tales niños, ¿te acuerdas que te presenté? O sea, un poquito el diálogo, la comunicación, claro, prepararlo para este escenario. El anticipar, el Exacto. poderles contar un poquito a qué se van a encontrar, en qué situación se van a encontrar, porque muchas veces ellos lo que tienen es el temor a lo desconocido. Exactamente. ¿Ya? Entonces, una de las recomendaciones principales para iniciar es, si usted tiene un niño pequeño, anticípele a dónde va, más o menos con quién se va a encontrar. Como adultos no vamos a tener toda la... o sea, no vamos a poder ver cómo va a ser la situación el 100%, pero sí por lo menos darles una idea, irlos ambientando para que ellos se sientan un poquito más cómodos, ¿verdad? Exactamente. Sí. Va la primera recomendación. Pero dime, Cecilia, ¿cuándo realmente un papá debe ir y buscar una consulta psicológica? Cuando ya no es solamente lo manejo yo en la casa, le doy estrategias, sino cuando un papá debe plantearse, no, yo creo que necesito una orientación. Sí. Bueno, realmente tenemos que decirlo, Fabiana, tenemos características que ya preocupan cuando estamos hablando, y vamos a dar como algunas para que esto se entienda. Por ejemplo, las manos sudorosas, el niño llora, dice, no, me duele la barriga, y realmente no es real, no les duele la barriga. Porque algo pasa físicamente, anímicamente, sino que realmente son nervios. Entonces nos damos cuenta que el niño se pone muy nervioso, puede llegar hasta ansiedad, puede llegar hasta tener ansiedad. Entonces ahí tenemos que conocer y reconocer esa sintomatología que está acompañando a mi hijo previo a la exposición de lugares nuevos, o de personas nuevas, o de, hasta se puede decir, hasta de una exposición de un trabajo de feria de ciencias en un colegio, ¿no? Uno dice, ¿por qué mi hijo? Esto es muy similar como cuando en la reunión las manos sudorosas, el dolor de barriga se repite, se le puede llegar hasta aflojar su estomaguito, llegar hasta afectarle a su digestión. Entonces, cuando vemos esta sintomatología, definitivamente tenemos que tener esas alertas de buscar a un profesional, porque no vemos que nuestra intervención, o la de mi esposo, la del tío, la de la abuelita, es suficiente. Va a haber rasgos de evitación extrema, llanto, como le dije, que se quede pegado a mí por mucho tiempo. Todas esas características son preocupantes porque ya estamos hablando de nervios, ansiedad, y llevar a su cuerpo estos nervios, ¿no? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que limitar a los papás a ser observadores, fomentar el diálogo y estar muy pendiente de estos síntomas que nos dice Cecilia, vamos a hablarlos después del corte. Ya regresamos. Lo mejor de Guayaquil eres tú. Y si además eres un súper estudiante, entra a guayaquil.gov.es, luego a jovenesejemplares.com con tu usuario y contraseña. Descarga el certificado de premiación y las invitaciones a los premios Jóvenes Ejemplares. Casas, iPads, pasajes y becas. Pilas y revisa en internet. Esforzarse vale. Alcaldía de Guayaquil. La historia nos remonta a periodos en donde la falta de control en la normal generación de utilidades en la producción provocó la inequidad en su distribución de los resultados de la sociedad.
Esta inequitativa distribución de la producción produjo situaciones de pobreza en la población, al punto que hasta hoy se sigue discutiendo en todos los foros internacionales mundiales cómo eliminar la pobreza. En los países de mayor desequilibrio como el Ecuador, la pobreza y pobreza extrema son evidentemente reconocibles. Una de las formas de acabar con la primaria inequitativa distribución corresponde a estatizar la producción de recursos de estratégica repercusión como la explotación de recursos mineros o la administración de servicios básicos. El camino de la administración pública, sin embargo, ha tenido resultados discutidos y, por cierto, cuestionados. No es menos cierto que la administración privada no se encuentra alejada de similares quejas. En el Ecuador actual vemos cómo alguna empresa privada simplemente no da respuesta cuando de manera arbitraria facturaba servicios inexistentes. Es decir, el problema está en los administradores, no en si es pública o privada la administración. El motor de la economía empieza en el sector privado con la actuación pública en aquellos campos en donde haya que proteger los primarios derechos de la población y su subsistencia, así como los recursos que hagan posible la mejor dotación de infraestructura e inversión en el ser humano, proporcionando equidad en las oportunidades de desarrollo. Los agentes privados y quienes actúan en representación del sector público deben responder con transparencia y cumplir con sus objetivos. ¿Cómo hacemos para que tanto el sector público como el sector privado actúen en cumplimiento de su responsabilidad? Ese es el verdadero dilema en el Ecuador. Soy María Elsa Viterio. Los sucesos económicos son importantes para todos. Hablemos claro de ellos, para Ecuador y el mundo. Bueno, regresamos ya para seguir trabajando el tema sobre la timidez. Antes del corte conversábamos con la psicóloga Cecilia Vallas acerca de cómo identificar los síntomas en los niños cuando quieren evitar ciertas situaciones que les generan cierta ansiedad o esos miedos a afrontar situaciones nuevas, miedos a lo desconocido. Y bueno, vamos a ir trabajando un poquito más para que nos ayudes a dar estrategias a los padres de cómo poder trabajar y aminorar esos síntomas y cómo los chicos pueden ir pasando estas etapas, que puede ser una etapa de la timidez. Sí, efectivamente. Bueno, yo sí creo que es muy importante estar en conciencia de la edad. ¿En qué etapa está tu hijo? Si bien es cierto, hay momentos en que la autoestima, el amor propio, esa seguridad de lo que yo soy capaz de hacer, va a repercutir directamente en cómo yo afronto esos desafíos a las personas nuevas, a las exposiciones, a los exámenes por tiempo, a encontrarme a esos momentos en donde se remece un poco esa seguridad, ¿no? Yo sí considero que los padres tienen que tener conciencia del manejo de cómo está su hijo, en qué momento, en qué etapa. Sabiendo eso, entonces podemos un poquito darle estrategias a los padres de cómo manejar esa etapa en la que se encuentra mi hijo, y si esa característica de ser introvertido, de ser tímido, definitivamente no se está apuntando a que de repente algo pasa porque de repente no es capaz todavía de dormir solo, no maneja la oscuridad, no puede todavía nadar, o sea, hay un millón de actividades o cosas que se lo ha expuesto y que no puede. Entonces yo sí considero que es importante, como una de las estrategias, estar en conciencia de que
repercute lo de su autoestima, su amor propio directamente en estas habilidades sociales o en este exponerme a estos desafíos nuevos, ¿no? Ok, y sería súper interesante invitar a los papás a que vivencien junto con sus hijos sus logros. Por ejemplo, como lo que me decía, si un niño en algún momento es capaz de dormir solo en su cuarto, hacerlo esto un evento especial. O sea, y hacerle sentir, wow, fuiste capaz de estar solo en tu habitación. O me decías nadar. Nadar es un ejercicio complejo, hay que coordinar cabeza, brazos, piernas, y a veces no somos conscientes de que no es un proceso y que no es así de la noche a la mañana. De repente los chicos irles gradualmente, uy, qué bueno, estás pateando mucho más rápido, ay, estás moviendo tus brazos mucho mejor, pudiste sacar tu cabeza y no sentiste esta sensación de ahogo. Entonces ir como con pequeños pasitos dándole esa seguridad y ese logro. Y lo que me hablabas antes del corte, el mandarlos a los chicos a que vaya y pague su cuenta o que llame a preguntar los horarios de atención de ciertos establecimientos, eso también les da a ellos como que ese protagonismo. A ver, ¿qué más podría hacer para ir trabajando esas habilidades sociales de los chicos? ¿Qué más le puedes recomendar a los padres? Justamente ahí estás hablando de una edad en donde ya tu hijo tiene 12 años y justamente puedes darle esos desafíos, ¿no? Como ir a acercarse a personas extrañas, en donde tiene que él contratar, él pagar, él pedir, ¿no? Entonces, ¿qué se implica? En esa interacción tú pones a prueba a tu hijo. Por eso cuando hablas de ser graduales es poco a poco, en algo tan sencillo como, uy, se me acabaron las servilletas. Ve a pedir, mijita, por favor, o llama al mesero, pídele más servilletas. Cosas sencillitas. Hay que ir gradualmente a que después llegue ella sola y compre en la tienda. Entonces tenga que hacer la acción de entrar, comprar, ya mamá, ten. Pero hacerlo de una manera para mí tiene que ser muy espontáneo, porque lo que pasa cuando hablamos hace un momento de forzar, yo sí considero que ahí vienen los errores que cometen los padres y generan que el niño rechace más, porque lo forzas, lo haces sentir y haces hincapié o de alguna manera fijas en ese niño no puedo. Tengo miedo, no lo quiero hacer, y el papá al presionar genera todo el efecto contrario, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Entonces yo sí considero que otra de las estrategias es eso, gradualmente exponer a tu hijo a situaciones en las cuales él pide, él solicita y él al hacerlo bien se va a sentir bien consigo misma, por ende su autoestima, su amor propio, va a decir, lo hice, ¿no? Claro, y al principio los papás estar muy pendientes de la retroalimentación, o sea, hacérselo conscientemente, de decirle, mira, te mandé a hacer tal cosa y lo pudiste hacer, porque ya cuando el chico ya va cogiendo esa práctica y esa confianza, ya esa autoestima se va alimentando ya de una manera mucho más espontánea y natural. Pero al principio ustedes sí, como papás, ayúdenlo mucho a darse cuenta de esos logros y a poderlos vivir y saborear esa capacidad de yo sí puedo, ¿ya? Cecilia, para irnos un poquito más a ¿qué se puede hacer cuando tienes un hijo tímido y de repente vas a un lugar y la gente le dice, y usted no saluda, o pero este niño es totalmente diferente a su hermano? O sea, ¿cómo puedes ayudar al niño un poco a manejar esa presión externa? O cómo podrías también, como papá, decirle al resto de personas también que te ayuden a poder fomentar esa autoestima en los niños? Sí, digamos que para lo que planteas en este momento, Fabiana, es justamente lo que decíamos hace un momento. El papá ya encontró en su hijo que algo está pasando. Esto nos hace identificar que mi hijo pasa ciertos momentos de incomodidad, nervios, ansiedad, en donde yo sé que mi hijo tiene esto, entonces yo lo voy a preparar para ese ambiente. Si bien es cierto, ahí estamos hablando de ese lazo de comunicación que tiene que ser fluido, acorde a la edad del niño, vamos a preparar al niño diciéndole,
mira hijo, vamos a estar en tú sabes cómo es la tía te va, ya sabes, porque la tía ya algunas veces ha hecho referencias de esto, entonces al comunicarle esta prevención, él va a estar ya con esas alertas y ya sabe que va a tener que mirar a los ojos, saludar, decir, exponerlo, pero yo sí considero que la práctica, como lo decía, si estamos hablando de un aspecto social, tenemos que hacer una práctica también gradual, reunirlo con personas, que se reúna con padres de amigos, hacer invitaciones, eso ayuda en el aspecto social y ayuda a este enfrentamiento y un poquito a disminuir esa sensación negativa de la exposición. Entonces es muy importante. Mira qué interesante, y también ser coherentes, porque muchos papás quieren que sus hijos tengan amigos, que se relacionen, pero si uno empieza a explorar un poquito, resulta que ellos no se relacionan, no visitan amigos, no invitan a nadie en casa, entonces también dé el ejemplo. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente, yo sí considero en mi práctica clínica realmente tenemos, ahorita actualmente tengo algunos casos en relación a esto, ¿no? Me pareció súper interesante porque ahí es importantísima esa intervención desde el lado de la comunicación de los padres con los hijos. Entonces tenemos que experimentar realmente esa comunicación fluida de mamá-hijo, padre-hijo para evitar que esto se vuelva una fobia o una ansiedad social. Así es un tema totalmente preventivo. Bueno, invito a todas las personas que nos ven a ser muy respetuosos, a poder aceptar a sus hijos. Cada persona es diferente. Si tiene un hijo que su temperamento es ser más tranquilo, ser un poco más tímido, primero tiene que identificarlo, aceptarlo, ver que quizás es su naturaleza, pero también comprometerse a tener una comunicación abierta, a tener mucho más cercanía, a tratar de anticipar las situaciones que le puedan generar un poco de estrés y también, créame, se puede entrenar en estas habilidades con algunos de los tips que nos ha dado hoy nuestra invitada. Mucha suerte. Y bueno, estás cordialmente invitada, Cecilia, para seguir trabajando estos temas familiares. Por supuesto. Yo creo que es un aporte a todas las personas que nos ven desde Max TV. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fabiana. Cuentan conmigo. Okay.